Podcast, la mejor manera de estar informado con temas de actualidad. Soy Marisol Gómez Charri, quien los estará acompañando en este podcast gracias al proyecto entre el Programa de Formación Continua Especializada SENA y ASOSBAL. Hablaremos sobre cómo gestionamos la felicidad y su relación con la inteligencia emocional para el bienestar y la salud. Para esto, contaremos con 4 invitados especialistas en el tema, doctora Claudia Vanegas y los doctores Leonardo Garzón, Gabriel Talero y Carlos Sarmiento. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, cómo gestionamos la felicidad y su relación con la inteligencia emocional para el bienestar y la salud. Definiciones de felicidad hay tantas como seres humanos en el mundo. Parece una cuestión sobrevalorada porque es complejo definir o limitar el significado de la palabra y es aún más difícil experimentarla habitualmente. Sin embargo, en los últimos años, un grupo de investigadores y académicos, entre los que podemos mencionar a Tal Ben-Shahar de la Universidad de Harvard y Martin Seligman, considerado padre de la psicología positiva, se han propuesto determinar la felicidad como una ciencia, es decir, se trata de un área de la vida que puede ser entendida como una competencia. Conoceremos la felicidad como una ciencia, la felicidad como un estilo de vida y la felicidad de las personas como un reto para las organizaciones en salud. Asimismo, reconocer sentimientos propios y ajenos de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones nos hace llamar seres emocionalmente inteligentes. Para Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, la emoción es la expresión física de nuestra mente y nunca miente. Cómo procesamos lo que vivimos, ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, ayudándonos a entender cómo reaccionamos a los estímulos y cómo los regulamos. Es esta la competencia del próximo ciclo. Capítulo 5. Resulta claro que como seres humanos reaccionamos a los estímulos y es importante aprender cómo regulamos las emociones que sentimos. Sin embargo, las decisiones que tomamos en la vida son generalmente emocionales. ¿Deberíamos entonces concentrarnos en la forma de cómo regulamos las emociones para tomar decisiones? Escuchemos al doctor Carlos Sarmiento, psicólogo coach ontológico organizacional y programador neurolingüístico, escritor de varios libros de mentoría de negocio, quien nos hablará de este tema. Sin duda alguna, en su sentido literal, la emoción es cualquier agitación y trastorno de la mente. Sin embargo, Goleman se refiere a ella como un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias e impulsos a actuar. Pero desde una perspectiva más vivencial, las emociones también pueden ser entendidas como alteraciones súbitas y rápidas que experimentamos desde nuestro estado de ánimo. Algunas de las más comunes cuando estamos hablando de las emociones son la ira, la tristeza, el temor, el placer, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza y el amor, aunque este último es también considerado un sentimiento. De las emociones también se desprenden los sentimientos, que son sensaciones más duraderas y perdurables en términos de temporalidad y a través de diversas circunstancias. Lamentablemente, la mayoría de las emociones se consideran negativas y es así como podemos evidenciar que la ira, el enojo, la irritación, el odio y el resentimiento son emociones negativas que experimentamos de acuerdo a nuestro propio y personal estado de ánimo. Pero también es importante comprender que cada uno de estos estados juega un papel primordial en la realidad social que estamos viviendo, ya que al dejarnos llevar por estas emociones negativas, podemos y solemos caer en injusticias, en violencias, en agresiones, en intolerancias y en otros aspectos que fundamentan los antivalores que están evidenciando las crisis que están afectando nuestra sociedad globalmente. Pero es muy importante entender que algunas de estas actuaciones las podríamos catalogar como patológicas, ya que de ninguna manera es normal o común que las personas reaccionen de esta forma, haciendo daño físico al individuo o individuos causantes de su frustración o dolor. Por lo general,
a pesar de que nuestra mente puede generar y producir pensamientos o ideas donde se infrinja o se haga un daño inmediato, al pasar unos instantes reflexionamos y actuamos de acuerdo a nuestros principios éticos y valores inculcados. Entonces es importante entender cómo yo puedo tener una emocionalidad que se me dispara, pero si estoy sano la puedo autocontrolar, pero cómo yo puedo tener una emocionalidad enferma o patológica que es la que se desarrolla en aquellos seres humanos que terminan lastimando a otros seres humanos. Cuando somos capaces de manejarnos es cuando podemos decir que tenemos un dominio de nosotros mismos y de nuestras reacciones, es decir, que tenemos autocontrol, entendido como la facultad de frenar nuestros impulsos y pensar, aquí lo importante, pensar antes de actuar, que es lo que se considera una actuación bastante inteligente. Cuando hablamos de inteligencia emocional, se hace necesario y primordial también aprender a resolver nuestros propios problemas y conflictos a nivel personal y emocional. Goleman, más o menos hacia 1995, también planteó que la inteligencia se define como la capacidad de resolver y de crear conductas que tienen un valor cultural. Por lo tanto, la inteligencia emocional será la capacidad también de poder resolver problemas de carácter emocional que involucran el control de aquellos impulsos que sentimos y que podemos sentir todos ante cualquier o determinada situación que nos saca de nuestra zona normal. Howard Gardner, otro estudioso, otro referente, más o menos hacia 1983, formuló un concepto también muy valioso, que es el concepto de las inteligencias múltiples, donde se incluyen tanto las inteligencias interpersonales, que son externas o de relación, como las intrapersonales, que son internas o de autoconocimiento. Goleman también explica que el éxito de una persona no depende del intelecto o de sus estudios académicos, sino de su inteligencia emocional, que según Goleman es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas y más sanas con quienes nos rodean. Y por último, también las podemos apreciar en nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestras habilidades, desempeñarnos bien en las situaciones de la vida cotidiana, trabajo, relaciones de pareja, familia, estudio y demás. Hemos llegado al final de este podcast. A nuestros invitados, doctora Claudia, y a los doctores Leonardo, Gabriel y Carlos, gracias por compartir esta interesante información. A nuestros beneficiarios y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir las redes sociales de @senacomunica y @susbat. Hasta una próxima.